Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, jóvenes católicos preparan una jornada de oración de cara a la pandemia que se vive en el mundo. Seis de la tarde con 24 minutos. Les recordamos a todos nuestros televidentes que a las 6:30 de la tarde el presidente de la República, Alejandro Gianmattei, ofrecerá un mensaje a la nación y por supuesto será transmitido a través de las pantallas de Guatevisión. Vamos con más información. El próximo sábado 11 de abril a las 9:30 de la noche se está organizando una vigilia por parte de la Coordinadora Nacional de Oración del Papa Francisco. Se transmitirá vía digital y participarán los 5 continentes. El objetivo, tener un momento de oración por la paz de todos para el cese de la pandemia. Y para ampliar el tema hacemos un enlace con Diego Martínez, coordinador nacional de la Red Mundial de Oración del Papa en Guatemala. Diego, le saludamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarles. Gracias por el espacio a ustedes como medio de comunicación. Es momento que como iglesia y como medio de comunicación llevamos este mensaje de Dios a todas las personas, compartir un momento de esperanza y fe. Diego, quisiéramos conocer detalles de esta actividad. Claro, el Papa Francisco nos invita a unirnos en oración por el fin de la pandemia del COVID-19. Como una obra pontificia, un servicio de la Santa Sede, nos unimos a esta petición del Papa especialmente por esto y las problemáticas de otras personas sufrientes y por la probabilidad incluso de adquirir adicciones en el tiempo de la pandemia, en peligros de espacio virtual que podemos caer en desesperación e inquietud en momentos que vivimos, ¿verdad? En este tiempo de pandemia yo quisiera hacerle la cordial invitación a todos los guatemaltecos y a todo el mundo para que nos unamos en oración especialmente por los afectados, por los enfermos y todos los que están ayudando a combatir esta epidemia. Vamos a realizar lo que es una vigilia pascual digital a nivel internacional, en donde van a participar de varios continentes, tanto de Europa, África, Asia y América Latina. ¿Sí? Diego, ¿y cuáles son los enlaces para esta actividad? ¿Cuáles son los enlaces en los que los usuarios deberán hacer clic para poder alinearse a esta vigilia? Y también me gustaría saber, aprovechando la oportunidad, ¿cuántos guatemaltecos están a cargo de esta jornada de oración? Claro, bueno, para todos los que desean unirse, donde vamos a estar incluso algunos movimientos, grupos presentes de toda Guatemala, vamos a hacer una transmisión en vivo por Facebook Live a través de la Red Mundial de Oración del Papa Guatemala, donde vamos a transmitir este bello momento. En Guatemala, pues ya estamos presentes en distintos departamentos con nuestros delegados y ellos van a estar presentes. En su mayoría, pues esperamos que participen al menos unos 10 delegados, más el equipo central, y de los 98 países donde estamos presentes en el mundo, van a participar, por ejemplo, va a participar incluso nuestro director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Frederick Fornos, desde el Vaticano, donde está afectando mucho más esta pandemia, y también Monseñor Gonzalo Villa, presidente de la Conferencia Episcopal, y otros obispos quienes van a estar confirmando su participación, ¿verdad? Los guatemaltecos estamos unidos varios grupos, no solo la Red Mundial de Oración del Papa, porque es momento que juntos recemos sin importar todos los grupos, sino que nos unamos como humanidad, sin importar la religión tampoco, que recemos todos juntos por el fin de esta pandemia y por la paz de todos. ¿Y hay alguna recomendación por parte del Vaticano que debemos aplicar al momento de unirnos a esta vigilia? Claro, bueno, de parte del Vaticano, así como el padre Frederick Fornos nos hace esta invitación, él va a estar con nosotros dándonos ese mensaje de paz y de esperanza. El Vaticano nos recomienda incluso que nosotros nos quedemos en casa y que vivamos este momento de Semana Santa. Sabemos que es un momento muy fuerte también incluso para todos los guatemaltecos, de no poder salir de viaje, de poder salir a las procesiones coloridas
que nos llena a nosotros nuestro corazón, nos recomienda de que vivamos juntos un momento de oración en casa, que nos cuidemos, que tengamos estas precauciones y vivamos este momento de Semana Santa desde nuestro hogar, y especialmente que vivamos este momento de resurrección desde nuestro hogar, porque Jesús vive y te quiere vivo, no quiere que estés de fuera exponiéndote. Muchísimas gracias, Diego, por esta información. Era Diego Martínez, coordinador nacional de la Red Mundial de Oración del Papa en Guatemala. Recuerden que la cita es este sábado 11 de abril a las 9:30 de la noche. Y también les recordamos a todos nuestros televidentes que en minuto el presidente de la República, Alejandro Giammattei, ofrecerá un mensaje a la nación. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial y al regreso, más información.